Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. A nivel mundial, la pandemia de nuevo coronavirus está evolucionando desde una crisis sanitaria a una crisis financiera, cerrando negocios, trastocando sectores y poniendo en riesgo las vidas de millones de personas. ¿Cómo están los países de todo el mundo lidiando con un aumento repentino y a veces brusco del desempleo? Y deberíamos esperar más pérdidas de puestos de trabajo este año debido a una caída de la demanda global. ¿Serán las secuelas de la pandemia más letales que el propio virus? ¿Y de qué manera los gobiernos van a reestructurar sus economías para enfrentarse a las repercusiones económicas? En esta edición de Puntos de Vista vamos a buscar las respuestas de estas preguntas. En el estudio me acompaña mi colega Zhou Jiaokui, comentarista de CGTN en español. Jiaokui, bienvenida de nuevo a Puntos de Vista. Hola, es un gran honor. Muchas gracias. Según la Administración Nacional de Estadísticas de China, el desempleo alcanzó un nivel récord de 6,2% en febrero y si bien disminuyó ligeramente hasta un 5,9% en marzo, aunque es significativo, este nivel, esta cifra es inferior al de muchos otros países, especialmente en Occidente. Y entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el empleo aquí en China y quiénes se han visto más afectados? Primero veamos las tasas. El 5,9% en marzo es la tasa de desempleo urbano calculada mediante encuestas. Y este índice es, como bien decías tú, es un nivel inferior al de muchos otros países y también registra una mejora ligera en comparación de la tasa de febrero. Entonces, el gobierno chino también publica otro índice que es la tasa de desempleo urbano registrada, o sea, se calcula en base a los registros. Y este índice para el primer trimestre de 2020 fue el 3,66%, lo que supone 0,04 puntos porcentuales más bajo, más alto, que el del final de 2019. Lo menciono porque 2019 ha sido un año estable en lo que respecta al mercado laboral. El empleo se encuentra y es la prioridad principal entre los 6 ámbitos que China quiere estabilizar, y por 7º año consecutivo se crearon más de 13 millones de nuevos empleos urbanos. Y entonces, de esta forma se cumplieron todos los objetivos establecidos para este año. Entonces, digamos que entrando en el año 2020 tenemos una base bastante sólida en el mercado laboral, pero por motivos muy evidentes, la pandemia COVID-19 está teniendo un gran impacto en el mercado laboral, de la misma forma que afecta a la economía en general, ¿no? Al panorama económico. Y yo creo que casi todos los sectores económicos se han visto afectados de un grado u otro, ¿no? Pero si tenemos que señalar algunos sectores más afectados por la epidemia, creo destacar 2 sectores. Primero, las tasas de desempleo están aumentando sobre todo en el sector servicios, porque debido a las rigurosas medidas de control y de prevención de la enfermedad, se cerraron muchos negocios y muchos sitios públicos donde se solían concurrir mucha gente, por ejemplo los centros comerciales, los cines, los restaurantes, los centros turísticos, ¿no?, etcétera. Y además, como la gente se ha quedado en cuarentena en casa, esto también ha afectado mucho al consumo. Entonces, muchos servicios en China han sufrido un fuerte impacto a finales de enero, ¿no? Es cuando empezó a brotar el nuevo coronavirus. Y, por ejemplo, los ingresos del sector de la hostelería han caído drásticamente y muchos restaurantes, la mayoría de propiedad privada, han quebrado. Y hay que destacar que muchos de estos negocios son pymes, o sea, son empresas pequeñas y medianas o las llamadas microempresas,
son bastante vulnerables frente a esta crisis. Entonces, muchos trabajadores, algunos trabajadores en ese sector servicio habrán perdido su trabajo. Y mientras tanto, en el sector del comercio exterior también se ha observado una subida de tasas de desempleo, porque a medida que la pandemia afecta a muchos países europeos, a los países de Oriente Medio, a África y otros socios comerciales importantes de China, estas empresas del sector de comercio exterior están viendo una caída muy notable, un desplome de sus pedidos de las exportaciones. Entonces están enfrentándose a muchas dificultades para sobrevivir y por eso se ven obligados a despedir a sus empleados. Bueno, y hemos visto que en marzo el primer ministro chino Li Keqiang afirmó que no es tan importante si la tasa de crecimiento económico de China de este año es un poco baja o un poco alta, porque el mercado de empleo aquí en China es estable. Entonces, ¿qué comentarios tiene usted sobre esta afirmación? Y además, ¿qué políticas de intervención espera por parte del gobierno chino? Yo creo que lo que enfatiza el primer ministro aquí es que la tasa de desempleo puede fluctuar, o sea, puede subir o bajar dentro de un rango controlable, mientras la economía nacional mantiene la tendencia alcista y el mercado laboral cuenta con una base estable. Para lograr este fin, yo creo que el gobierno dispone de varias herramientas en distintos niveles. En primer lugar, creo que hay que acelerar la recuperación de la producción y el trabajo, porque si no hay inversión, si no hay producción industrial, si no hay desarrollo de nuevas industrias, entonces no habrá oferta de trabajo. Esto está claro. Segundo, el gobierno chino ha anunciado un amplio paquete de medidas de relajación monetaria, o sea, desde el nivel financiero y fiscal, y se espera que se pongan en marcha aún más políticas de estímulo y de apoyo financiero. Y esto también es muy evidente porque el mercado ahora necesita más liquidez, necesita más fondos de préstamos, más créditos y más canales de financiación para superar esta crisis. Y tercero, y como bien sabemos, el consumo es un motor importante dentro de una economía porque estimula la demanda y genera una cadena de valor que conduce a más consumo, como un círculo, ¿no? Y generando una continuidad y estabilidad al desarrollo económico y, por supuesto, creando nuevos empleos. Por eso ahora también están en marcha muchas políticas de estímulo de compras de coches y muchas ciudades ya están dando cupones de compras y viajes a sus residentes para estimular el consumo. Este es desde el aspecto del consumo. Y cuarto, y también la medida más directa para ayudar a las empresas más afectadas para que supere esta crisis, es dar subvenciones por ejemplo, de alquiler o de reducción de tasas fiscales o administrativas y la reducción, la exención o el aplazamiento flexible de los pagos de seguros sociales por parte de las empresas. Según las estadísticas, en los 2 meses de febrero y marzo, la exención de estos pagos de seguros sociales superaron los 230.000 millones de yuanes o unos 33.000 millones de dólares estadounidenses. Esto es muy significativo y las empresas pequeñas, medianas y las microempresas han sido los más beneficiados. La aplicación de esta medida ha jugado un papel muy importante como para asegurar el funcionamiento de las empresas afectadas y estabilizar el empleo. Y por último, desde el nivel práctico, ¿no? En tiempos de epidemia se han organizado muchos cursos de formación profesional a través de Internet y se han lanzado
campañas de contratación de talentos en línea. Por ejemplo, nuestro grupo de medios de China también ha organizado una serie de actividades, ¿no?, colaborando con muchas empresas estatales y grandes empresas para contratar a los recién graduados, etcétera. Entonces, eso ha ayudado a estabilizar el empleo. Hemos visto que este 2020 es un año especial para la economía de China, porque en el año 2015 China prometió erradicar la pobreza en este año 2020 y China ha hecho muchos esfuerzos para acercarse a esta meta, para llegar a esta meta. Entonces, ¿le parece que el brote ha sido un desafío para la consecución de esta meta? Sí, no cabe duda de que esta pandemia COVID-19 supone la mayor incertidumbre que está afectando a la erradicación de la pobreza en China. Por ejemplo, muchos trabajadores que viven en la pobreza están tardando en regresar al trabajo después de las vacaciones de fiesta de la primavera, del Año Nuevo chino, y muchas familias rurales o con escasos recursos están viendo bajando sus ingresos debido a la caída de la producción y del consumo, y también muchos proyectos de ayuda por parte del gobierno se ha aplazado debido a la epidemia. Sin embargo, el país está reaccionando rápido, tan rápido como para combatir la crisis sanitaria, y muy activamente, ¿no?, en la lucha contra la pobreza, y muchos proyectos de apoyo están avanzando según lo programado, y el cambio está en que ahora se debe incluir las medidas de control y prevención del nuevo coronavirus en el trabajo para luchar contra la pobreza. Y el presidente chino Xi Jinping, en un artículo publicado el 1 de mayo sobre la lucha contra la pobreza, ha dejado claro la consecución de esta meta en el plazo establecido, o sea, una prometida China sin pobreza absoluta para 2020. Bueno, y hemos visto que a nivel mundial los temores al impacto de la pandemia sobre el crecimiento mundial han provocado que los mercados de muchos países se tambalean, y es realista esperar una caída de la tasa de desempleo en la segunda mitad del año a medida que los negocios reanudan el trabajo, o esto peca de ser demasiado optimista. Bueno, al fin y al cabo la estabilización del mercado laboral depende de la recuperación económica, y la economía se recuperará y desarrollará cuando las fábricas vuelvan a producir, cuando vuelvan a haber atascos en las calles de las ciudades, sí, cuando la sociedad vuelva a moverse, etcétera, ¿no? Y cuando la gente vuelva a consumir, a viajar, a tener nuevos proyectos. Entonces, tomemos China como ejemplo. Yo creo que tenemos suficientes motivos como para confiar en que el mercado laboral se estabilice en un futuro próximo. A partir de marzo, cuando la epidemia en China estaba cada día más bajo control, sobre todo a partir de abril, cuando muchas regiones empezaban a flexibilizar las políticas de confinamiento, se han venido reanudando las actividades tanto políticas, económicas como sociales en todos los aspectos. Por ejemplo, se reabrieron los negocios, algunos estudiantes ya volvieron al campus y otros ya tienen fechas para volver a verse en las aulas, y a finales de abril se anunciaron también las fechas para celebrar las dos sesiones políticas anuales, a la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, o sea, que este año se celebran con retraso de más de 2 meses a causa de la epidemia. Aunque con retraso, o sea, todo está recuperándose gradualmente, ¿no? Y el país ya se encuentra funcionando, operando a casi la plena capacidad productiva, y mucha gente ya ha vuelto al trabajo. Y con todo esto, yo creo que también hay estadísticas oficiales que demuestran que el desempeño económico de China en marzo registran, o sea,
es claramente mejor que el de los dos primeros meses de enero y febrero, ¿no? Entonces, sin embargo, dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel global, no descartamos que la tasa de desempleo pueda seguir aumentando a un plazo corto, pero, precisamente por eso el país tiene que tomar más medidas para ayudar a las empresas pequeñas y medianas, para que estas empresas se recuperen, para que las industrias más afectadas retomen fuerza, retomen sus actividades, y es así para garantizar un mercado laboral estable. Bueno, porque en China decimos que desafío también significa oportunidad, está acompañado por oportunidades. Entonces creo que es una buena oportunidad para China de su reestructuración de su modelo de crecimiento económico. Entonces, bueno, muchas gracias, Xiao Kui, por acompañarnos en esta parte del programa, y a continuación hacemos un enlace con nuestro reportero de CGTN en español, Javier Vergara. Hola, Javier. El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado a algunos gobernadores para que reabran sus estados lo antes posible. Con casos confirmados todavía en rápido aumento, ¿cree que ha llegado el momento de poner fin a la cuarentena y reanudar el trabajo? ¿Es posible que una reanudación temprana sea tan peligrosa como esperar demasiado tiempo? En el caso concreto de Estados Unidos se están produciendo quejas desde varios estados por las políticas adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Existe una división de opiniones con respecto a cómo y de qué forma deberían seguir implementándose las medidas de confinamiento y también de restricción de la actividad económica. Es algo que afecta también o que está sucediendo en muchos otros países. Vemos como también en estos casos se produce una disyuntiva sobre si la necesidad de proteger la salud de las personas y también la necesidad de reactivar la economía. En el caso, por ejemplo, de China, siempre quedó claro que lo primero y más primordial, y también es algo que se ha hecho en muchos otros países, lo primero es proteger la salud de las personas, pero también es importante ir retomando la actividad económica paulatinamente para que no se produzca un gran descenso en los indicadores económicos. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente no es algo fácil. Nos encontramos ante una situación inesperada, aunque no hay que olvidar que también podría haberse previsto, ¿no? Este tipo de crisis es algo que también podemos aprender cómo es necesario afrontar o mejorar nuestros modelos económicos para hacer frente a este tipo de situaciones, y también para que de alguna manera puedan estar preparadas en caso de que en un futuro pudiera producirse una situación similar. Con respecto a si es necesario o no, o si es arriesgado o no adelantar la vuelta a la actividad económica, yo creo que lo que se está haciendo, ¿no?, en muchos países es ir reactivando la economía en función de cómo va avanzando la expansión del coronavirus, como en los casos en los que el número de contagios es muy elevado, como en esos países es necesario unas políticas de confinamiento y de restricción de la actividad económica más estrictas, como en el momento en el que este número de casos comienza a bajar pueden flexibilizarse estas medidas de restricción de la actividad económica y también de la movilidad. También yo creo que tenemos que ser conscientes en estos momentos de la necesidad de la vuelta a los sectores fundamentales de la economía de cada país. Es algo también muy importante y que, bueno, yo creo que desde los departamentos de economía de todos los países de los gobiernos de todos los países están teniendo en cuenta cuáles son los pilares fundamentales de su economía, cuáles son los sectores en los que deben reanudar lo más rápidamente posible la actividad. También
Aparte, yo creo que tendríamos que hacer un llamamiento a la población a que sean conscientes de que la flexibilización de las medidas de confinamiento no significa que podamos retomar inmediatamente la vida cotidiana que llevábamos antes del coronavirus. Tenemos que tener en cuenta de que, a pesar de que el número de casos ha descendido, todavía se pueden producir contagios, de que no se puede bajar la guardia. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de que en algún país que comience a permitirse salir a la calle, se hace más por la necesidad, ¿no? Ha quedado demostrado también cómo el confinamiento puede afectar al estado de ánimo y cómo la salida pues puede suponer una mejora en este aspecto, también, como no, para la realización de ejercicios, para la salud de las personas, pero siempre siendo conscientes de que el riesgo aún existe. Ya lo ha señalado desde el principio la Organización Mundial de la Salud, como en los momentos en los que el coronavirus comienza a bajar, no hay que bajar la guardia. Es muy importante mantener todas las políticas de control y de prevención del coronavirus en los momentos en los que esté remitiendo ante la posibilidad de que se produzca un nuevo repunte. Yo creo que tenemos que tener también claro esta situación. Podría ser un momento para replantear también, quizá, ya en el caso particular, ¿no? Si tenemos que estar en casa para proteger la salud no solo propia, sino de otras personas, de los que nos rodean, cómo podemos aprovechar estos momentos para, por ejemplo, replantear nuestro modelo empresarial, cómo podemos usar las nuevas tecnologías para realizar envíos a domicilio o prestar servicios que antes se hacían presenciales, hacerlo a través de Internet, como puede ser el caso del sector educativo, o otro tipo de servicios de asesoría y consultoría, o incluso de diseño gráfico. Yo creo que podemos un poco replantear, o quizás es el momento también de poder estudiar y ponernos al día, ¿no?, de qué necesitamos para poder utilizar las nuevas tecnologías como fuente o como canal para un nuevo canal para nuestras ventas. Aparte de esto, yo creo que está quedando demostrado cómo retomar de manera organizada la actividad económica. Yo creo que se pueden estar dando resultados positivos a la economía, cómo desde las empresas se puede reorganizar el sistema de trabajo, realizando turnos o también disminuyendo el número de personal en cada jornada laboral, distribuyendo un poco los horarios para que no se produzca una paralización total de la actividad económica de la empresa, sino que al menos pueda realizarse en el mayor porcentaje posible. Bueno, Javier, y recordamos que el mundo tardó años en recuperarse de la crisis financiera de 2008. La pandemia ya ha tenido un efecto mucho mayor. ¿Es posible que la economía mundial después de la pandemia no se parezca a la que conocíamos antes, o por el contrario cree que el mundo luchará por volver a la normalidad lo antes posible? ¿Es lo normal deseable o posible? ¿Y qué clase de cambios podríamos ver en el futuro? Sí, estábamos recuperándonos ya de la crisis económica de 2008. Veíamos cómo la tasa de crecimiento de muchas economías estaba comenzando a repuntar, cómo el empleo también había recuperado los niveles previos a la crisis económica, cómo en el ámbito de las familias se podía ver una recuperación ya palpable, también en el ámbito empresarial y también en los mercados financieros, y cómo, a pesar de que todavía quedaba mucho por hacer, estábamos viviendo ya una cierta recuperación. Y sin duda es cierto que la crisis del COVID-19, aparte de las dramáticas repercusiones sociales y sanitarias que tiene, está teniendo también, causando estragos en las economías, al menos a corto y medio plazo. Tendremos que ver también cómo serán finalmente
cómo seguirá evolucionando en el ámbito económico. Yo creo que también utilizando las herramientas que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido, las herramientas que hemos utilizado para salir adelante después de la crisis de 2008, con una mejora y una estabilización de los mercados financieros, con la adopción de políticas para aumentar el consumo, para aumentar también el gasto, fomentar el empleo. Yo creo que todo lo que hemos ido aprendiendo y todo lo que hemos ido utilizando en los últimos años nos va a servir para poder, confío en que así sea, para poder salir de forma más rápida o para amortiguar quizá un poco el impacto de esta crisis sanitaria y económica que es la del COVID-19. Vemos, por ejemplo, qué cambios se podrían producir. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes en este caso es que lo diferenciaría de la crisis de 2008 es el cambio en el sistema financiero. Yo creo que ahora contamos internacionalmente con un sistema financiero más estable, con todas las políticas que se han puesto en marcha. Yo creo que va a ser algo importante y significativo y que podría ser una mejora, ¿no?, con respecto a la crisis anterior. ¿Qué más cambios podrían producirse? Quizá a lo mejor podríamos ver una necesidad de crear políticas coordinadas de manera internacional para hacer frente a este tipo de situaciones. Ha quedado en evidencia la necesidad de colaborar y de cooperar en el caso de crisis sanitarias o económicas como esta, como el unilateralismo no está teniendo ninguna cabida en una situación como la que nos encontramos. También podríamos ver algún cambio que se podría producir en la economía, quizá la adopción de nuevos modelos económicos o nuevas iniciativas empresariales, mejor dicho, como podría ser el caso de las ventas y los servicios en línea, o cómo podríamos también mejorar nuestra empresa, quizá atendiendo o utilizando nuevas tecnologías, como ya se produjo en la crisis del SARS en el año 2003. En el caso concreto de Asia o del sudeste asiático se produjo un cambio hacia una economía más tecnológica. Quizá ese podría ser uno de los virajes económicos que podríamos ver tras esta crisis sanitaria y económica, como también debería hacerse un hincapié en el sector sanitario, en los fondos para el sector sanitario, no solo en cada país, sino también a nivel internacional, pero sí que ha quedado constancia de la necesidad de no dejar en el olvido la fortaleza, ¿no?, del sistema sanitario, que evidentemente es algo que todos los países hacen, pero creo que habría que dar un paso más para hacer frente a situaciones adversas e inesperadas como esta. Es una lección que podemos aprender. Además, no solo la inversión en el sector sanitario, sino también en la investigación en este campo aporta un doble beneficio, porque por una parte evidentemente se logran avances en el ámbito científico y médico, y además este tipo de inversiones suponen también una fuente importante de ingresos para la economía. Entonces yo creo que podría ser también una nueva forma de crecimiento económico el destinar la inversión no solo a sectores como el financiero o el inmobiliario, sino como también la necesidad de realizar inversiones en el sector de la investigación sanitaria pueden dar un doble fruto, ¿no?, como comentamos, un beneficio social y también económico. Bueno, muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros estas observaciones suyas. Muchas gracias. Bueno, por la limitación del tiempo tenemos que despedirnos de esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.